Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy analizaremos las dos caras de la moneda del presupuesto del gobierno federal. Un paquete económico que de entrada a algunos podría parecerles inercial. Un paquete económico que comienza justo el año pasado o quizá un poco más adelante cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, comprometió al gobierno mexicano a no crear un solo impuesto nuevo y no aumentar las tasas de los actuales. Un paquete económico que comienza desde las reformas estructurales, que durante este año, durante 2014, no vimos nada, ningún efecto presupuestal en las reformas estructurales, quizá el inicio de la aplicación de la llamada reforma hacendaria. Sin embargo, para este 2015 se plantea la entrada en vigor de todas las reformas estructurales, este cambio al presupuesto que busca depender menos del petróleo y depender más de otras fuentes de ingresos. Bienvenidos. En el paquete económico 2015 se propone un ingreso de 4 billones y un gasto total de 4.6 billones de pesos. El pronóstico de crecimiento es de 3.7% en términos reales, la inflación se proyecta en 3% y el déficit público asciende a 1%. Con el fin de dar a conocer el destino de los recursos públicos y su desempeño, el gobierno abrió el portal www.transparenciapresupuestaria.gov.mx, lo que representa un paso importante en el camino de la rendición de cuentas. La primera visión, quizá la más simplona del paquete económico para el año próximo, es que se trata de un presupuesto inercial, de un paquete económico en el que solo se continúa lo que se había venido diseñando desde el principio de esta administración. Esto solo es cierto en algún sesgo de la política fiscal. Hay que recordar cómo se ha venido construyendo el tema fiscal en el país. La Secretaría de Hacienda lanzó una reforma hacendaria que cambió radicalmente el paradigma. Tradicionalmente en México, especialmente durante las últimas dos administraciones, las de Acción Nacional, se siguió una política muy laxa hacia la iniciativa privada en materia fiscal. Lo que se buscaba era que las empresas crecieran y que el crecimiento de las empresas jalara a todos los demás en el combate a la pobreza. El resultado no fue el esperado. La economía siguió creciendo a tasas verdaderamente mediocres, la pobreza no disminuyó y se entendió algo que hoy es fundamental. El simple crecimiento de la economía no saca a la gente de la pobreza. Así las cosas, esta administración durante el año pasado hizo un viraje fiscal. Cobrarle mucho más a los que más tienen, aumentar las tasas de impuestos y hacer un programa para buscar que más gente fuera incluida en los padrones. El propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha dicho en reiteradas ocasiones que había que encontrar modos para que la gente se incorporara a pagar impuestos. De ahí que desaparecen regímenes como el de repecos y se crean algunas otras figuras que buscan aumentar la recaudación. Un incremento en la recaudación que se ha dado. Si analizamos los datos fríos, los datos duros disponibles a la creación de este presupuesto, los ingresos fiscales, los ingresos tributarios de este país han crecido a una tasa superior al 10% en lo que va del año, sin que se haya implicado una caída en el crecimiento de la economía. Los críticos a la política fiscal siempre han dicho que se estaba poniendo freno a las empresas, que ha caído la inversión y por tanto el crecimiento de la economía. Los datos desmienten esta posición. Seguimos teniendo un crecimiento mediocre, 2,5%, que es más o menos lo que tendremos este año y que ha sido el promedio de los últimos 30 años. El número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social ha crecido consistentemente y la inversión extranjera directa ha llegado de una manera verdaderamente importante. Es decir, el cambio de régimen fiscal que obliga a los que más tienen a pagar más no ha implicado freno en la economía. Y eso es necesario tenerlo claro
porque el Partido de Acción Nacional, todo su debate fiscal es buscar una contrarreforma, regresar, y parten de supuestos total y absolutamente equivocados en materia fiscal. El crecimiento de la economía no se ha visto afectado. Sigue siendo, insisto, igual de mediocre. La generación de empleos tampoco se ha afectado. Sigue siendo pobre y sigue siendo insuficiente para el país. Sin embargo, hoy el gobierno tiene mucho más dinero para gastar y a eso llegaremos en un momento más, que es el corazón de una política fiscal. Cómo el gobierno gasta de una mejor manera, que es donde está el verdadero secreto. El verdadero chiste de una política fiscal es cómo se gasta, cómo se ejerce el presupuesto. Así las cosas, el gobierno plantea mantener la política fiscal, temas que ha ganado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el IVA generalizado en todo el país o que los repecos pasen a ser contribuyentes de primera. Desde la parte fiscal no hay cambio. Sin embargo, donde tenemos que fijarnos en el lado oscuro de la moneda es el déficit. Si usted analiza cuál es el déficit planteado, es el 1% del Producto Interno Bruto. Podría meterme a explicaciones complejas, explicaciones de economista de qué es el déficit, pero permítame ponérselo muy claro a usted. Tener déficit es gastar más del dinero que se ingresa, es decir, tener deudas. Y todos sabemos que las deudas se pagan y se pagan con interés. Hay una frase que comúnmente se utiliza en materia de política fiscal que dice que el déficit de hoy son los impuestos de mañana. Usted me podrá decir, bueno, un déficit del 1% del Producto Interno Bruto, temporal, como dice la Secretaría de Hacienda que es, no es un gran problema en una transición donde el gobierno está dejando de depender de los ingresos petroleros, que esos incluso han caído y se espera que sigan cayendo durante el año próximo como producto de menor precio y menor cantidad de exportación, en lo que se realizan todos y cada uno de los ajustes que se tienen que hacer de la reforma energética. Bueno, se dice, en esa transición hay que cambiar los ingresos. Sin embargo, lo que nos debe preocupar es el siguiente dato. El 65% del dinero que plantea gastar el gobierno durante el año próximo proviene de la deuda. Tener deudas en sí mismo no es malo. El problema es cómo las deudas son financiadas y de dónde salen los recursos para que éstas sean atendidas. Puede decir el gobierno que gran parte de este presupuesto se va a destinar a infraestructura, a obra social, a combate a la pobreza, y los legisladores del PRI y del Partido Verde pueden decir que se trata de un presupuesto con un alto, muy alto contenido social. Sin embargo, un déficit del 1% del Producto Interno Bruto solo es la punta del iceberg, la punta de la verdadera pirámide fiscal que tenemos. Las necesidades del gobierno de crédito llegan a 4,5% del Producto Interno Bruto. Y déjeme ponérselo muy claro, permítame hacer alguna figura. El déficit, explicado como está en el presupuesto, es lo que el titular de la tarjeta de crédito debe. Las necesidades especiales de financiamiento de empresas productivas del Estado, como son Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos o algunos otros entes del gobierno, serían como las tarjetas adicionales de la familia. Resulta que estamos debiendo 4,5% del Producto Interno Bruto, una cantidad muy elevada que genera presiones hacia adelante en los mercados. Lo que estamos viendo es una situación más o menos cómoda para el gobierno federal en cuanto a sus necesidades especiales de financiamiento. En recursos nacionales estamos tomando poco dinero en CETES a tasas históricamente bajas. En Estados Unidos, por sus problemas económicos, tienen que mantener las tasas bajas. Sin embargo, en la medida que la economía de los Estados Unidos comience a recuperarse, vamos a empezar a ver un incremento en las tasas y por lo tanto un servicio mayor de la deuda mexicana. Toda proporción guardada podríamos llegar a un momento complicado como el de la década de los 70 a principios de los 80.
En aquella época había demasiado dinero, tasas muy bajas y era una tontería no endeudarse. Sin embargo, cuando cambió todo el paradigma del petróleo, cuando cambiaron todas las situaciones, se empezó a generar la situación contraria. Es decir, tener deuda era un muy mal negocio. Desde el punto de vista central, ¿cuál es el corazón que nos debe importar de este paquete presupuestal? Es cómo gastar. ¿Qué hacer con el dinero que se tiene de una u otra manera? Impuestos o deuda, ¿cómo usarlo de una manera eficiente? En este país hemos creído una y otra vez que hay que meterle dinero a los problemas y la mayoría de las veces se los metemos de manera equivocada, de una manera que no funciona. Durante muchísimos años decíamos que el problema de la educación era que no tenía dinero. Pues hoy resulta que destinamos gran parte del presupuesto nacional justamente a la educación y los problemas no se resuelven, porque no es cómo se estaba dando el dinero ni en qué se usa. Si hiciéramos una verdadera revisión fiscal, si nos atuviéramos a qué es lo que necesitamos, deberíamos tomar todos los planes y programas del gobierno, preguntarnos las siguientes cosas. Punto número 1. ¿Están resultando para lo que fueron creados? Si tenemos un programa de combate a la pobreza, bueno, pues la gente tiene que estar saliendo de la pobreza. Si no está saliendo, el programa no funciona y estamos tirando el dinero a la basura. Por ahí hubo ya un reconocimiento del gobierno federal en este cambio de oportunidades por Prospera, que se dieron cuenta que el asistencialismo en sí mismo no permite a las personas superar la pobreza, los encadena a una vida de subsidios y no les da herramientas para poder enfrentar las mejores condiciones de la economía. Preguntémonos si los programas de infraestructura están llegando justamente a donde se debe. Tradicionalmente hablamos de carreteras, puertos, aeropuertos. ¿Están generando un incremento en la actividad económica, sí o no? Durante 2015 vamos a tener que enfrentar una situación verdaderamente compleja. Vienen elecciones y vienen unas elecciones marcadas por el populismo, marcadas por la irresponsabilidad de algunos partidos. Vemos en una esquina nuevas organizaciones como Morena, que son de un populismo exacerbado, que quieren soluciones milagrosas. Curiosamente, el PRD se ha ido acercando bien o mal hacia la ortodoxia económica y habría que reconocer que la actual política fiscal es en gran sentido diseñados por ellos mismos. Pero tenemos a una variable en la discusión presupuestal verdaderamente escandalosa. El Partido Acción Nacional, un partido descompuesto, un partido que tiene gravísimos problemas internos y que la manera que están buscando de arreglarlo es con productos milagro, con soluciones que no funcionan y que traerían más problemas de aquellos que pretenden resolver. Me refiero específicamente a los aumentos por una voluntad o un voluntarismo político a los salarios mínimos, a buscar, como lo han planteado durante toda esta semana, una contrarreforma fiscal. Y básicamente en dos cosas que son accesorias. Punto número 1, tener IVA diferenciado en la frontera norte del país, porque según ellos ha generado muchísimos problemas. Se trata de una mentira del tamaño del mundo. Ese dinero se lo quedaban los intermediarios. No hay una inflación mayor a la que se ha generado en todo el país, ni desabasto ni pérdida de competitividad. Y el otro es tratar de revertir lo que ha funcionado en materia fiscal. El corazón de esta discusión, de este tema que se analiza, es la independencia. Y la independencia económica se logra gastando de una manera correcta. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Entre 2005 y 2014, el poder adquisitivo de los salarios o la capacidad para adquirir bienes y servicios se redujo 10.9% si se considera el incremento de la inflación del periodo y disminuyó 31.7% si se toma en cuenta el aumento en el precio de los alimentos, según el Consejo de Política de Desarrollo Social, Coneval.
la pérdida de poder adquisitivo es mayor en las familias de escasos ingresos, que destinan 52% de estos a la compra de esos productos. La falta de capacidad de compra también se relaciona con el incipiente aumento del salario mínimo cada año, la generación de empleos de baja calidad y el poco control del presupuesto con el que cuentan las familias mexicanas. En ese periodo, la generación del empleo ha sido de menor calidad, tanto en salarios como en prestaciones, lo que significa que los ingresos son más bajos que lo que se requiere para adquirir una canasta alimentaria y cubrir los demás gastos. El aumento del salario mínimo involucra a los diversos sectores sociales del país, pero también un compromiso por redistribuir la riqueza nacional.